lugar, amado hermano. Toma su lugar. Vamos a leer ahí en las Escrituras. ¿Puse el texto? ¿No? ¿Está ahí, verdad? Amén. Ok. ¿Cómo dice, hermano, todos juntos? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuevamente. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Estaremos viendo Filipenses 2:13. Estaremos viendo el papel de Dios en la santificación. Los 2 domingos, el pasado y el antepasado, estuvimos estudiando el papel del creyente en la santificación. Ahí está en la página de la iglesia para que usted vuelva a repasar esos 2 estudios. ¿A qué se refiere? Hoy vamos a estar viendo cuál es el papel de Dios en la santificación. ¿Da la introducción, hijo? Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que saber que si no fuera porque Dios está obrando en nosotros, jamás podríamos ocuparnos de nuestra salvación. Es lo que tenemos que saber. Si no fuera por Él, si no fuera por Dios, ustedes y yo jamás nos podríamos ocupar de nuestra salvación. Pudimos ver las herramientas, lo que nos corresponde hacer nosotros para procurar la santificación. ¿Cuál es la tarea que nos corresponde? Ocupados de vuestra salvación. Y vimos de qué manera nosotros nos podemos ocupar de ella. Y si no fuera por Dios, jamás podríamos nosotros ocuparnos, hermano. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí tienen tostadores de pan? Usted podrá tener un tostador de pan independientemente de la marca. Puede tener a los más ahí económicos, a uno de mejor marca y de mejor calidad. Pero ese tostador no le servirá si no está enchufado en la corriente. ¿Amén? De nada le va a servir que esté ese tostador ahí si no está enchufado en la corriente. Usted puede tener una plancha de las más inteligentes que echan vapor y cuánta cosa, de las lujosas, pero de nada le va a servir esa plancha si no está conectada a la luz. Y de igual manera, hermano, no podría haber luz aquí en la iglesia. Podemos tener los candelabros más hermosos, los focos más ahorradores, todo bien hermoso, pero mientras no accionemos el interruptor, de nada servirá, no podrá haber luz, porque la energía no pasará por los cables, de nada servirá. Las rosas, usted mira las rosas, las bugambilias, los tulipanes, unas rosas hermosas, unas flores hermosas, de nada serviría si no fuera por la luz del sol, que hace que también crezcan y sean hermosas. Bueno, igualmente aquí, esa ilustración que les he dado, ocurre aquí lo mismo. Los filipenses solamente podrían ocuparse en su salvación si ellos permanecían, hermano, permanecían pegados a la vid que es Cristo Jesús. Ellos, hermano, nunca podrían ocuparse de su salvación si ellos no permaneciesen en un contacto vivo con Cristo. Miren lo que dice San Juan, capítulo 15, versículo 4, en lo que yo le estoy diciendo. Dice Juan, capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, como la plancha, como el tostador, como la luz, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Todos juntos, hermano. Porque separado de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada, hermano. Sería imposible. Si no estamos
conectados a la vid, que es Cristo, es imposible llevar a cabo, hermano, nuestra santificación. No se puede, no se puede. Por más que nos adornemos, por más que nos vistamos mejor, por más que alabemos, si todo lo hacemos por nuestra propia cuenta, pues no vamos a llegar muy lejos. La Biblia lo dice claramente. Si no fuese porque Dios está obrando, si no fuese, jamás podríamos ocuparnos de nuestra salvación. Si no fuese, hermano, porque esas manzanas hermosas, esas naranjas, esas toronjas hermosas, si no fuese porque están pegadas al árbol, si no fuese por él, jamás se pudieran ver tan jugosas y tan hermosas. ¿Me explico? Jamás se podrían ver así. Pero es por el hecho de que están en el árbol, están así. Y nosotros de la misma manera, hermano. Nos ocupamos, crecemos, porque estamos conectados a la vid. Así que los filipenses nunca podrían ocuparse de su propia salvación si no permanecen en un contacto vivo con el Señor. Cristo lo dijo. Y es precisamente porque Dios comenzó una obra en nosotros. Ya lo vimos en Filipenses 1:6, ¿se acuerdan? Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que es precisamente, hermanos, porque Dios comenzó una obra en los filipenses, Dios la perfeccionaría. A raíz de eso, los filipenses, como colaboradores de Dios, podrán llevar a cabo esta salvación a su fin. Pero es porque el poder de Dios está en ellos. Ellos colaboran con Dios. Nosotros colaboramos con Dios en la santificación. Pero es porque Él está obrando en mi vida. Él está obrando en mi corazón. Es como cuando usted va en representación de alguien, usted va a un lugar prominente, usted no tiene temor de ir a ese lugar porque usted va en representación de alguien. Pero si va por su propia cuenta, pues lo más probable es que no lo reciban. Nosotros caminamos, crecemos en la fe, pero es porque Dios actúa dentro de nosotros y nos ha dado las herramientas para nosotros crecer. Para nosotros crecer. La siguiente, hijo. Mis amados, la salvación de Dios desde el principio, en su proceso y hasta el fin, es del Señor. Amén. ¿Sí se lo escribí ahí, verdad? Amén. Okay. No sé si era que puse los textos, no me acuerdo. Así que la salvación desde el principio, en el proceso y hasta el fin es del Señor. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, Dios les da la autoridad de ser hijos de Dios. Primera de Corintios 15:10, dice Pablo, mire lo que dice Pablo. Primera de Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ya ven? Pablo era un colaborador. Pablo trabajaba. Yo he trabajado más que ellos. Dice, pero no se confunda. No soy yo, sino la gracia de Dios en mí. El poder de Dios en mí. Es el que trabaja. Efesios 2:10 dice que ustedes y yo somos hechura de Dios. Somos creación. La palabra griega hechura es poemai, que en el castellano sería poema. Ustedes y yo somos un poema de Dios. Miren lo que somos nosotros. Un poema. Wow. ¿Verdad que los poemas son bonitos? Amén. Es lo que somos para Dios. Un poema. Somos un poema. Así que vamos a ver en primer lugar. La siguiente, amigo. Vamos a ver en primer lugar que la obra de Dios en la santificación de los creyentes concierne a su persona. Se lo vuelvo a repetir, hermano. Bueno, ahí está escrito.
la obra que Dios hace en la santificación de sus hijos le concierne únicamente a Él, a su persona. ¿Qué dice el texto? Porque Dios, note que los puntos que le puse ahí corresponden a lo subrayado del texto. Así que por eso lo marco, para hacer énfasis en eso. Corresponde a Dios, porque Dios, todo lo demás, es el que en vosotros produce hacia el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios. Amén. Dios es el que produce, mis amados hermanos. Concierne en sus hijos es Dios. La Biblia nos enseña, hermano, algo muy hermoso. Que el Dios que usted y yo servimos, el Dios vivo, poderoso, verdadero de las Escrituras, no es un ser impersonal. Al contrario, es un ser real y es un ser personal. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Un ser real, verdadero y personal, que se relaciona con sus hijos, que no es indiferente, amado hermano. La Biblia no intenta nunca probar que Dios es una persona. No, la Biblia no intenta probar eso, no, porque da por sentado que lo es, que es una persona. Mire, en ambos testamentos, hermanos, amados, como en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se habla de Dios con rasgos humanos. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Que se habla de Dios con rasgos humanos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, dice la Biblia, para mostrar su poder a los que tienen corazón perfecto para con Él. Es lo que dice la Escritura. ¿Qué más dice? Dice, claman los justos y Jehová que los oye y oídos y los libra de todas sus angustias. Tiene pies, dice que las nubes son el polvo de sus pies, dice la Escritura. Además, Él ama, dice, yo amo a los que me aman y me halla a los que temprano me buscan. Es lo que dice, ama, Él odia, Él llora, Cristo lloró, Él ríe, se alegra, mis amados hermanos, condena, perdona, Él piensa, siente, actúa, habla. Eso revela una personalidad. Amén. Revela una personalidad, hermano. Como persona, Dios tiene interés personal por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que Dios se interesa, Dios tiene un interés personal por la humanidad y especialmente por sus hijos. Dice que Dios hace llover sobre justos e injustos, el sol sale para todos, hermano. Así que esa preocupación personal se pone de manifiesto. ¿De qué manera se pone de manifiesto esa preocupación de Dios personal? En su obra, en los creyentes, en sus hijos. Así que el Dios de la Biblia, amada iglesia, tiene un amor incomprensible por la humanidad. No podemos comprenderlo. ¿Cómo es que Dios tiene un amor por una humanidad caída y pecadora que se ha revelado con Él? Pero así es lo que la Biblia nos dice. La ha amado tanto, dice Juan 3, 16 y 17, que ha dado su Hijo unigénito, para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por Él, hermano. Así que el Señor, dice 2 de Pedro 3:9, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que para quienes le pertenece Dios, el Dios de
tiene un amor abundante. Aquellos que le pertenecen, Dios tiene un amor abundante con ellos. Reserva la relación más personal, más cercana. ¿Dónde se recostaba Juan en Jesús? En el regazo del pecho, ahí la intimidad. Solo que tres eran íntimos de Jesús, Pedro, Juan y Jacob, pero solo Juan era el íntimo de Cristo. Tan lejos, tan cerca de Dios como usted quiera, hermano, podemos acercarnos y entrar hasta el lugar santo e intimar con Él. Así que para quienes le pertenecen, el Dios de las Escrituras tiene un amor abundante. Reserva su relación más profunda para con Él. Mire, en el Antiguo Testamento, hermano, por ejemplo, allá en Isaías 63:16, Isaías 64:8, y en especial en el Nuevo Testamento, en Mateo 5:16, se habla de Él como el Padre de su pueblo. Isaías 63:16 dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Ahí en el mismo libro, pero en el capítulo 64, verso 8, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Y qué dijo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5:16? Así alumbren vuestras obras delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Adán y Eva, ¿qué hacían con Dios en el jardín? Platicaban. ¿Quién habló cara a cara con Dios? Moisés. Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Wow. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué dijo el profeta Malaquías? Allá en su libro, en el capítulo 3, verso 16 de Malaquías. Entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó lo que les decía de la personalidad de Dios. Y fue escrito en el libro, fue escrito el libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para mí especial tesoro. Hermano, el Dios es omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, creador y sustentador del universo. ¿Qué cree que hace? Ama a sus hijos con amor y ternura eterna. Wow. Eso es lo que hace. Ama a sus hijos de esa manera. Hermano, Dios los protege conforme al pacto eterno realizado por Cristo. Él los perdona y limpia con gracia eterna por medio de su Hijo. Y no solo eso, sino que a través de su
el que produce en sus hijos, el que nos ayuda, pero porque algo ha sucedido adentro. Es porque algo ha pasado en su corazón que lo mueve a usted a hacer lo que hace para su gloria. Es Dios. En segundo lugar, la siguiente, amigo. La participación de Dios en la santificación de los creyentes, lo vemos, hermano, claramente en su divino poder. Ahí está subrayado nuevamente. Porque Dios, ahora está, es el que en vosotros produce. Produce. Primero vimos que el autor es Dios de nuestra santificación. Él es. Y luego vemos en segundo lugar que Él es el que produce. Vemos su poder divino en nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén. Por encima de todo, hermano, es Dios quien produce vida. Y vida en abundante en la vida de sus hijos. Vida en abundante. Él los llama a obedecer. Y luego, mediante su poder soberano, les da la capacidad de hacerlo. Hazlo. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y cuando venga, me vas a hacer testigo allá, acá y allá. Me vas a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero cuando venga mi poder, tú vas a ser testigo. Gloria a Dios. Es Dios. Nos llama a obedecer. Quédense en Jerusalén, les digo, en Hechos 1, hasta que venga el Espíritu Santo. Y luego me vas a hacer testigo cuando venga el poder de Dios sobre ustedes. Nos llama a obedecer. Amén. Y nos capacita después para hacerlo. Así que Él los llama a servirle. Y asimismo les da la facultad para llevar a cabo ese servicio. Nos da la facultad. Sírveme. Y luego, ¿qué es lo que hace una vez que le servimos a Él? Mira, no hagas esto, no hagas aquello, vístete de esta manera. Él nos faculta y nos da las herramientas para que lo hagas. Nos da las herramientas para producirlo, mis amados hermanos. Nos da las herramientas. Él nos llama a la santidad. Y de igual forma, nos concede el poder para alcanzarla. Alonso, quiero que me seas santo, pero Señor, ¿cómo? ¿Cómo voy a poder? Mira mi naturaleza, no te preocupes, yo te voy a capacitar para que tú lo hagas. ¿Y cómo, Señor? Mira, solamente deja de hacer esto y aquello, y ponte a hacer esto, y vas a hacer. Es como el paciente, doctor, tengo gastritis, ok, tome esto, y ya no consuma esto y esto. No consuma nada que le irrite. Y verá, y lo veo en tanto tiempo. Usted hace lo que le dice el médico, usted va, no, ya me siento mejor. Pero porque usted siguió las indicaciones. Es lo mismo, hermano. Es Dios el que hace en nosotros y nos capacita y nos da las herramientas para llevarlo a cabo. Ahora, la palabra griega produce, viene del verbo energeo. Y la raíz en nuestra palabra en español es energía. De donde viene la energía. ¿Qué significa? Que Dios le da a sus hijos la energía necesaria para obedecerle y servirle. Su poder hace posible su santificación. Es decir, entonces el texto podría decir, Dios es el que produce en ti la energía para que tú le obedezcas, para que tú le sirvas y para que tú te santifiques para Él. Es Dios. Pero no lo va a hacer Dios si nosotros somos indiferentes y no hacemos lo que Él nos está pidiendo. Él produce la energía y el poder. Haz esto lo que yo te digo, renuncia a esto y fomenta esto en tu vida. Y Dios nos da la capacidad. Así que Dios le da la energía, hermano, que su hijo necesita para obedecerle, para servirle, y su poder para hacer posible la santificación. Nada santo ni justo pueden hacer los creyentes por sus propias fuerzas, amada iglesia. Nada. Nosotros no podemos hacer nada por
no que seamos competentes, dice Pablo. No que yo sea un intelectual, un sabelotodo, el poder, tengo el poder y la capacidad. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestro poder, nuestra capacidad viene de Dios. ¿Y qué le dijo a los efesios? Allá en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 7, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Y más adelante Pablo se afirmó ahí en ese mismo capítulo, pero versículo 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que, hermano, que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder? El poder de él, hermano. Es importante que los creyentes, ustedes y yo, nos sirvamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. El servirnos unos a los otros también es la voluntad de Dios, hermano. Que los que ministran, que los que predican, que los que enseñan, ministren a la iglesia. Que les enseñen a la iglesia. Pero por encima de todo, Dios mismo, hermano, es la fuente y el poder supremo y vital de los creyentes. Dios es la fuente. Dijo Pablo: no vengo aquí con ustedes con humana sabiduría y poder, no. Yo vengo con demostración en el poder de Dios. Es Dios, mis amados hermanos, el que nos da la capacidad. Es Dios el que nos da la enseñanza. Es Dios el que nos da ese poder para poder vivir, para la redundancia, la vida cristiana. Es Dios. La siguiente, mijo. Por ejemplo, en los cánones de Dort del año 1618 y 1619, los cánones de Dort es uno de los estándares confesionales de la iglesia. En los capítulos 3 y 4, en los artículos 11 y 12, dice lo siguiente. Hablando de Dios: Él infunde nuevas cualidades en la voluntad y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala se haga buena, que no quería ahora quiera realmente, que era rebelde se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cuan buen árbol, llevar frutos de buenas obras. Así la voluntad, siendo entonces renovada, solo es motivada y conducida por Dios, sino que como consecuencia de esta influencia llega a ser activa ella misma. Todo se lo debemos a Dios. Todo. Estas confesiones, hermanos, son muy buenas. Tienen unas enseñanzas, pero lamentablemente, hermano, lamentablemente es grandísimo el número de creyentes que las desconocen. ¿Usted había oído hablar de esto? ¿De los cánones de Dort? Si usted supiera la riqueza que hay ahí, es impresionante. Bueno, más de la mitad del cristianismo, hermano, no sabe que existe eso. Sin temor a equivocarme. Es interesante. Por eso dice la Escritura: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Así que Pablo, hermano, lo resumió en Colosenses 1:29 con estas palabras: trabajo luchando, dice Pablo, trabajo luchando según la potencia de Él. Dice: yo trabajo luchando, yo estoy trabajando y luchando, pero según la potencia de Él. Y esa potencia dice: la cual actúa poderosamente en mí.
encanta. Colosenses 1:29. Colosenses 1:29. Eso es lo que dice Pablo. Trabajo luchando según la potencia de Él. Pero ese poder, hermano, actúa poderosamente. Por eso lucho. Por eso sigo adelante. Por eso triunfo. No por mi capacidad, sino por el poder de Dios que actúa en mí. Todo, hermano, es para la gloria de Él. Por ese motivo, hermano, la santificación continúa a lo largo de la vida del creyente. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, Cristo la comenzó, Él la terminará. Jehová cumplirá su propósito en mí, dijo el salmista. Él la terminará. Él le dará las herramientas. Usted no está sola, usted no está solo. Cuando se sienta débil, que no pueda, usted puede clamar, entrar al lugar santísimo. Señor, ayúdame. Te necesito, soy débil, no puedo. Y Dios le dará la capacidad. Por eso dijo Pablo, yo me lo oído, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y soy débil para que el poder de Dios repose sobre mí. Por eso Pablo se gloriaba, hermano. A quienes Dios justifica, siempre santifica. A quienes Dios justifica, siempre santifica. Él hará su voluntad, salvando y perseverando a quienes vienen a Él. Él lo hará. Mire, David, hermano, el rey David entendió esta gran verdad. Por eso él escribió en el Salmo hermoso, el 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero fíjese cómo dice, es mío, propio, mi pastor. Versículo 1 del Salmo 23, él sabía que nada le faltaría. Versículo 4, él sabía que Dios lo protegería. Versículo 3, él sabía que Dios lo guiaría. Versículo 6, David tenía la certeza divina de que viviría para siempre con él en la presencia de Dios. ¡Wow! Él sabía. Amén. Gloria a Dios. Él sabía. Mire, tal vez el pasaje más hermoso, y ahí sí quiero que vaya conmigo, hermano. Romanos 8:31. El pasaje más hermoso que expresa esta verdad divina sobre tocante a la perseverancia, preservación, el cuidado de Dios, hermanos. El cuidado de Dios en sus hijos, aquí está, hermano. Si usted duda de que Dios no lo cuida, no nos protege, mire lo que dice este texto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo. ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas en matadero. Dice Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego añade, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ojo amada iglesia, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor muerto. Nada lo puede separar, hermano. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Así que Dios, Amén. el Dios personal, la santificación es de parte de Él. Pero ese Dios personal que se relaciona con sus hijos, produce en ti, te da el poder, la energía para que tú vivas con Él. En tercer lugar, la siguiente, mijo. Amén, gloria a Dios.
La participación de Dios en la santificación de los creyentes es su divina presencia. Porque Dios es el que en vosotros, en ustedes, ese Dios, el que en vosotros produce. Ya vimos eso. Es el que Él te da la energía. Porque Dios es el que en ustedes, es Él. Es Él el que te da la capacidad. No, hermano, nunca se nos pase por la mente de que somos lo que somos porque somos una especie de superhéroe ficticio, porque son ficticios. Que usted puede hacer, que tenemos la capacidad como Nabucodonosor. No es esta la gran Babilonia que yo construí, empezó a hablar ahí. No, somos lo que somos, dijo Pablo, pero no yo. La gracia de Dios en mí. Amén. Es Dios, hermano. Es Dios. Así que la participación de Dios en la santificación de los creyentes es su divina presencia. Es porque Él está en ti que Él produce. Así que Pablo, hermano, nosotros vemos que Él describe con frecuencia acerca de la preciosa verdad de que Jesucristo, ¿qué pasa? Mora, ¿dónde? En los creyentes. Él mora en los creyentes. Mire, el Señor Jesucristo habló en Juan capítulo 17, versículos 22 y 23, habló de la presencia de Él en sus discípulos. Él dijo, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La presencia, hermano. Ahí está. David comprendió, entendió, se gozó en la realidad de la presencia permanente del Señor en su vida. Él dijo en el Salmo 139, verso 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos. Y Jesús, hermano, ¿qué les prometió a sus discípulos y a todos los futuros creyentes? ¿Cuál fue la promesa? Juan capítulo 14 y verso 16. Ahí la tenemos. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Él dará otro consolador. La palabra alos griego significa otro igual que yo, divino. Les dará otro consolador, note, para que esté con vosotros, ¿cuándo? ¿Un día? Siempre. ¿2 días? 3 días? ¿Un mes? ¿Un año? No, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué le conoce usted al Espíritu Santo? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. En vosotros. Dios produce en ustedes. Y Pablo, hermano, les reiteró esa verdad en 3 ocasiones. Él lo dijo. Por ejemplo, 1 Corintios 3:16, no sé si puse los textos esos ahí. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, perdón, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 2 Corintios 6:16. Porque vosotros sois ¿qué? El templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué dijo Dios, hermano? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué es lo que vemos aquí?
la participación de Dios en la santificación de los creyentes, su presencia divina, porque Dios es el que en ustedes, Él está en ti, y por esa razón produce, te da energía, te da poder, para que tú hagas lo que Él te ha demandado. Para que tú hagas lo que Él te ha demandado. Después de haber comenzado una nueva vida en Cristo, por medio del poder del Espíritu Santo, amados hermanos, los creyentes son perfeccionados por ese mismo poder. Es Dios. Es Dios, hermanos. Dale la siguiente foto, ¿sabes cómo? En cuarto lugar, la obra de Dios para la santificación de los creyentes es su propósito divino, porque Dios es el que en vosotros, están ustedes, produce, te da energía, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Te fijas? Es Dios, el autor de todo. Él está en ti, viviendo, ya lo vimos. Él produce, te da energía, te da poder. ¿Para qué? Para que hagas así el querer como el hacer. Como Dios es el que nos va capacitando, es el que nos va, y por eso se habla el papel de Dios en la santificación del creyente. Así que en su propósito divino, aquí vemos el propósito divino, el querer como el hacer. Así, dicho propósito, hermano, se revela mediante aquello para lo cual Dios faculta, capacita a los creyentes. Dicho propósito, hay un propósito de Dios, es Dios el autor. Dios tiene un propósito en ti y Dios te va a capacitar para que hagas no tu propósito, sino el propósito de Él, el propósito de Dios. Así que dicho propósito se revela mediante aquello para lo cual Dios te faculta a los creyentes hacia el querer como el hacer. Dios te faculta para hacer el querer como el hacer. Dios te da el poder. ¿Y qué es el querer como el hacer? Lo que tú quieras, lo que nos dé la gana. No, hermano. El querer lo que es justo delante de Dios. Lo que es justo delante de Dios debe ir delante de toda obra eficaz que se hace con ese propósito. Dios tiene un propósito, hermano. Hacer lo que es justo delante de Él, hacer lo que a Dios le agrada. Eso siempre debe de ser nuestra motivación. Siempre debe de ser nuestra motivación. Un deseo genuino, hermano, de hacer la voluntad de Dios. Eso debe de motivarnos. Al igual que el poder para obedecerle viene de Él. Así que Él te capacita. El querer de Dios, el querer como el hacer que viene de Dios, es un propósito para ti, para mí. Y ese propósito tiene que ser para hacer lo que es justo, lo que a Él le agrada, hacer su voluntad, obedecerle en lo que Él nos demanda. Dios te dice no vayas allá, vas, te obedeces. Dios te dice haz esto aquí, en la iglesia local, tú lo haces. Ese es el propósito, hermano. Ahora, la palabra querer viene del griego teleo. ¿Y qué significa, hermano, el querer? Teleo. Se refiere a una elección cuidadosa que tiene un fin determinado. Entonces, el texto diría que Dios produce, ¿sí?, en nosotros el que tú hagas una elección cuidadosa que tiene un fin determinado. Dios es el que produce en vosotros. Dios, el autor, está en ti, te da energía, produce para que tú hagas una elección, el querer, una elección cuidadosa que tiene un fin determinado. No es un simple deseo emocional o caprichoso. ¿Se da cuenta? Así es. Eso es lo que significa el querer.
Dios produce en vosotros el querer, es decir, que tú hagas una elección cuidadosa. Esa elección que tú vas a hacer tiene un propósito, un fin de Dios determinado para la gloria de Él. Eso es lo que tenía el salmista en mente cuando él oró en el Salmo 119, versículo 36. Inclina mi corazón, dijo él, a tus testimonios. ¿A dónde quería el salmista que inclinara Dios su corazón? A los testimonios, a los mandamientos de Dios. ¿Cuál fue la oración de Esdras, hermano? En su libro, en el capítulo 1, versículo 5, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas. ¿Y quiénes más? ¿Quiénes más se levantaron? Todos aquellos cuyo espíritu despertó Jehová. Ahora, ¿para qué despertó Dios su espíritu, amada iglesia? ¿Para irse a la tienda? ¿Para irse a perder el tiempo? ¿Para sumergirse en esto o en aquello? No, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Se da cuenta? El querer que Dios produce en nosotros siempre es un fin determinado para su gloria, hermano, para su propósito. No es para nosotros. No es para nosotros. Por eso Proverbios declara, allá en el capítulo 21, versículo 1. Dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina, sin forzar la voluntad. Gloria a Dios. Es hombre. Bendito sea. En vosotros, Dios produce, tiene un propósito, el querer. Así que Dios despertó el espíritu allá de los que estaban en Judá y en Benjamín, en todos los sacerdotes levitas. Dios despertó su espíritu, Dios despertó el querer con un fin determinado, con un propósito determinado. ¿Cuál era el propósito? Edificar la casa de Jehová. Cuando Dios pone la iniciativa, voy a visitar a fulano, voy a ver a mangano, quiero llevar esta palabra, voy a hacer esto para la obra de Dios, Señor, lo que es agradable. Voy a esta fiesta. ¿Hay problema, pastor? No, vaya, cumpla, salude, quinceañera o boda, salude, lleve el presente, cene, pero no me venga a decir que se vino a las 2 de la mañana, porque no creo que haya mucho que hacer, a menos de que usted sea familiar y tenga que estar ahí. Pero hay otros que no. ¿Qué hiciste? No, pues es que me vine a las 2 de la mañana, pastor. ¿Y la dominicana? Pues es que me levanté tarde. ¿Por qué? Porque me acosté a las 2. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Empezó la 10 solos y yo sintió el fuego ahí, pero el de abajo. Fíjate la siguiente cosa. Mire, hermano, Dios usa dos medios para impartir la voluntad, su voluntad de los creyentes. Dios usa dos medios para impulsar la voluntad de sus hijos. ¿Cuáles son los medios que Dios usa? Por ejemplo, el primer medio que Dios usa para impulsar la voluntad de sus hijos, vamos, es, lo podríamos llamarse una insatisfacción santa. El que usted esté insatisfecho con usted mismo. Y esa insatisfacción no es otra cosa que la humilde confesión de que nunca logramos alcanzar en esta vida la norma divina de santidad. Usted desea ser como Cristo, usted desea caminar como Dios, usted desea hacer lo que quiere, usted expresa, como dijo Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una lucha en su corazón, hay un deseo y a la vez una tristeza
Isaías se sentía insatisfecho con su condición espiritual. Y eso es lo que pasa en el verdadero Hijo de Dios. Se mira insatisfecho. Él busca de Dios con humildad. Él quiere hacerlo, quiere agradable y falla, se duele en su corazón porque no logra. Pero él sabe que es débil y se ampara bajo la gracia de Dios, bajo el poder de Dios. No lo justifica. Es que soy débil, por eso caí. No se justifica, sino que él va al trono de la gracia a pedirle que le ayude. Y Dios usa eso en su vida para impulsar la voluntad, para que le busque más, para que le busque más. El segundo medio que Dios usa para impulsar la voluntad de los creyentes es el anhelo por la santidad, por buscar más de Dios. Es el lado positivo de la insatisfacción santa. Es aquello que le mueve por agradarle a Él. Si sabe que eso que ve le contamina, si sabe que eso que ve le perjudica, Él lo hace a un lado por tal de agradarle a Él. Si sabe que tal amistad lo único que hace es estresarlo, lo único que hace es contaminarlo, entonces ya no la frecuenta, la hace a un lado. Porque eso le estorba. Después de infundir un desprecio genuino por el pecado, Dios cultiva un genuino deseo por la justicia en la medida que vamos anhelando más de Dios, buscando más de Dios, buscando más de su presencia. Vemos entonces el propósito divino, amada iglesia. El propósito divino. Después de llevar a los creyentes a la insatisfacción con lo que son, les concede entonces el anhelo, el querer por una santidad mayor. Produce en ellos el querer hacer para que busquen el propósito de Dios, el cual es una mayor santidad. Después de que Dios logró el objetivo de que Él se sintiera así malo, entonces una vez que eso logra, Dios produce el anhelo de buscar más de su presencia. Ante todo, hermano, es el deseo de ser como Cristo, de ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Una determinación santa, ¿sabe lo que conduce? A una vida santa. Un querer piadoso conduce a un hacer piadoso. La siguiente parte. Inciso D. Y el hacer, hermano, el querer, ya dijimos, el deleo. Fue lo que decimos. Deleo, el querer, una selección cuidadosa que tiene un fin determinado. Ahora, la palabra, el hacer, viene de energeo, que se refiere a tener energía y actuar en un esfuerzo en particular. Te produce el querer, que tú hagas esto como el hacer, te da la fuerza, la capacidad. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende, hermano? De lo alto, del Padre de las luces. A la luz de esta verdad, ¿qué dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 20? ¿Qué escribió? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, os haga aptos en toda buena obra. Tener la capacidad, la energía para toda buena obra, para que hagáis tu voluntad, no, su voluntad, haciendo Él en ti, en vosotros, ¿qué cosa, hermano? Lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. A eso se refiere el hacer. Tú vas a hacer lo que es agradable para Él. Tú no vas a hacer lo que es agradable. Él no te va a capacitar para que hagas lo contrario. Dios, hermano. Los creyentes, hermano, no se
yo hago buenas obras porque soy salvo. ¿Me explico? No me salvo por hacer buenas obras, hago obras porque soy salvo. Así que los creyentes no se salvan por las buenas obras, sino únicamente por la gracia de Dios, que obra a través de su fe. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esa fe no es tuya, es un don de Dios. Así que el creyente se salva no por obras, sino únicamente por la gracia de Dios, que obra a través de la fe. Así que los creyentes son santificados por la gracia de Dios. ¿Y cómo actúa esa gracia? Por medio de tu obediencia. Por medio de la obediencia. Porque tú y yo somos hechura suya, dice Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios ya las había preparado. Número quinto y último. ¿La siguiente para mí? El número quinto. La participación de Dios en la santificación de los creyentes es la admirable verdad de que Dios obra en ella por su buena voluntad. Ahora sí el texto completo. Porque Dios, nuestro Padre que se relaciona, personal, íntimo, es el que en vosotros, Él está en ti, produce, te da la energía, el querer, un plan específico, el hacer, para que haga lo que es agradable a Dios por su buena voluntad. Su voluntad para con los creyentes, hermano, es que ellos piensen y hagan, ¿qué cosa? Lo que a Él le agrada. Lo que a Él le agrada. Buena voluntad es la traducción de eudoquías, que expresa gran deleite y satisfacción. Eso es lo que encierra esa palabrita. A veces son un poquito complicados de pronunciarse. Pero esa palabrita, eudoquías, expresa gran deleite y satisfacción. Buena voluntad. Es decir, por el deleite y la satisfacción de Dios. Nos preguntamos, hermano, ¿cómo alguien, en especial un ser humano pecador, como lo somos, podría aumentar la compaciencia, la complacencia de un Dios absoluto, sabiendo que Él es infinitamente autosuficiente? O sea, esto es como de risa, ¿no es cierto? ¿Cómo es que yo, un ser pecador, caído, puedo aumentar la complacencia de Dios, sabiendo que Él es absoluto, completo, eterno? Eso es lo que dice Pablo. Pero eso es lo que dice Pablo. Incluso, hermano, cuando fueron débiles, inconstantes, los discípulos, temerosos, Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 12:32. Fíjese lo que les dijo. Fíjese lo que les dijo Cristo. A pesar de que ellos eran débiles igual que nosotros, que eran inconstantes igual que nosotros, que eran temerosos igual que nosotros, miren lo que les dice Cristo. No temáis, manada pequeña. Dice, porque a vuestro Padre, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué le parece? Manada pequeña. Sé que eres débil, inconstante, pero a Dios le ha placido darles el reino. Darles a sus hijos un lugar en su reino es para Él un motivo de complacencia. Hermano, por eso dice el texto nuevamente. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad, por su deleite, para su satisfacción. Y darles el reino a sus hijos
santificación de los creyentes es motivo de dicha para Él, de gozo para Él. Dios les concede todo lo necesario para que ellos la puedan alcanzar. Es hermoso Dios, hermano. La santificación de sus hijos es de gozo para Él. Cuando tú quieres más de Dios, cuando tú buscas más de Dios, cuando tú quieres más, parecerte más a Cristo, ¿sabes lo que Dios te hace? Te concede lo necesario para que tú le alcances. Incluso, hermano, cuando el hombre o el creyente se rebela contra Él, Dios anhela bendecir a su pueblo si se vuelve a Él y le obedece. Isaías dijo esto en su libro, capítulo 55, verso 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y luego dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Y qué pasa? El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero venga a mí. Hermoso. Y por medio del profeta Oseas, en el capítulo 11, en el versículo 8, el Señor le dice a su pueblo amado lo siguiente: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como alma o ponerte como cebollín? Y luego dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. ¿Cuál es el motivo? Porque soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Aleluya. Hermano, el objetivo supremo de los creyentes, ¿sabe cuál debe de ser? Obedecer a Dios. Te lo vuelvo a repetir. El objetivo supremo del creyente es obedecer a Dios, adorar a Dios y glorificar a Dios. Y el cumplimiento de ese propósito complace a Dios. Complace a Dios. Esa magnífica, hermano, verdad es una de las realidades únicas del cristianismo. El soberano Dios del universo se regocija en lo que Él mismo inspira y en lo que Él mismo les permite a sus hijos redimidos ser y hacer. Él se goza en hacer esto. Él se goza, hermanos. La siguiente punto. Todo cristiano, hermanos, debe comprender que la santificación requiere el máximo esfuerzo de su parte. Debemos comprender eso. Que la santificación requiere el máximo esfuerzo de su parte. Si usted dice, no traigo ganas de leer la Biblia, entonces usted tiene que ver en qué ocupa el resto del tiempo. Si usted está malgastando el tiempo, usted no espere sentir el deseo. De hecho, nunca lo va a sentir. Usted tiene que ser intencional. Es decir, determinar. Voy a leer la Biblia. Usted tiene que esforzarse. Usted quiere leer. Es que no puedo levantarme a las 6 horas. Acuéstese temprano entonces si tiene ese problema. Y verá que usted se levantará a las 6, 5, 4. Pero si se acuesta a las 2, a la 1, nunca podrá hacerlo. Jamás. La santificación requiere esfuerzo de nuestra parte. Y sin embargo, hermano, depende por completo del poder de Dios. Dios nos da el poder, pero en la medida que somos obedientes a Él. Dios no te da el poder para que tú pierdas o yo pierdas tiempo en otras cosas. Dios nos dará el poder y la capacidad para hacer su voluntad. Para hacer su voluntad. Una vez que hacen todo lo que pueden, el creyente debe de darle siempre todo el mérito a Dios. Por eso Pablo decía, por la
la gracia de Dios soy lo que soy. Pero esto no es mí. He trabajado más que ustedes. Pero no yo, aclaro, sino la gracia de Dios en mí. Después de haber hecho todo lo que les había ordenado, el Señor les enseñó que debían reconocer. Lucas 17:10. ¿Qué debemos reconocer, Señor? Siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos de hacer, hicimos. ¿Qué hemos visto, hermano? De este texto, Filipenses 2:13. Las 5 cosas. La obra de Dios en la santificación de los creyentes le concierne a Dios. Amén. En segundo lugar, la participación de Dios en la santificación de los creyentes es su poder divino. Produce, te da la energía, el poder para que tú hagas la obra de Dios. La participación de Dios en la santificación de los creyentes es su divina presencia. En vosotros, Él está en ti, produciendo un resultado. La obra de Dios para la santificación de los creyentes es su propósito divino. Hay un querer. Dios te inclina a que haga su voluntad. La participación de Dios en la santificación de los creyentes es la admirable verdad de que Dios obra en ella por su buena voluntad, por su complacencia, por su deleite, por su gozo, porque Él quiere. Es Dios, amados hermanos. Es Dios obrando en sus hijos. Es Dios el que hace esto. Así que, ¿qué dice entonces Filipenses 1:13? Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Póngase de pie en esta tarde.